Bueno, estimados, muy buenas tardes a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. Como lo pueden visualizar en pantalla, hoy nos une aquí otra vez la red Nama Ganadería, nuestra comunidad de práctica en el marco del proyecto Transforma Innova, en la cual hemos estado desarrollando una serie de webinars técnicos enfocados en las buenas prácticas ganaderas priorizadas en la Nama Ganadería Costa Rica. En este sentido, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy relevante en la ganadería, que son los bancos forrajeros. Para este caso, el webinar del día de hoy se ha denominado Bancos Forrajeros, más productividad y menos costos con recursos de la finca. En este caso, para poder abordar la sesión, hemos dividido en tres partes. La primera es una introducción genérica en torno al proyecto, en torno a la NAMA y a la plataforma agroforesta. Esto con el fin de que quienes nos acompañan el día de hoy tengan un poco de conocimiento acerca de todos estos procesos que nos llevaron a estar unidos el día de hoy en este webinar. En la segunda sesión o sesión 1 técnica, perdón, vamos a abordar tres temáticas esenciales en torno a bancos forrajeros. La primera se denomina Bancos forrajeros, una opción silvopastoril para la intensificación sostenible en fincas ganaderas. Esta está a cargo del señor Danilo Peso Quevedo, quien es profesor e investigador del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE Costa Rica. Asimismo, vamos a tener la presentación denominada Generalidades de los bancos forrajeros y uso estratégico de los mismos en alimentación de bovinos, a cargo del señor José Antonio González Ruiz, quien es investigador extensionista, jefe de la Agencia San Ramón del Ministerio de Agricultura de Costa Rica. Asimismo, vamos a tener la intervención a cargo de nuestro productor invitado el día de hoy, el señor Balmel Brizuela, quien nos va a presentar la experiencia desde mi finca, integración de bancos forrajeros arbóreos para reducir el estrés calórico y mejorar la productividad lechera, esto en la finca Nueva Zelanda, ubicada en Quebrada Grande, Liberia, Costa Rica. En la sesión 2 vamos a tener un breve conversatorio con dos preguntas generadoras que se estarán formulando a nuestros panelistas invitados a cargo de nuestro moderador técnico, quien el día de hoy es el señor Cristóbal Villanueva, técnico investigador del CATI. Para presentarles aquí a nivel general un resumen de la experiencia de nuestros invitados especiales, el primero de ellos es el señor Balmel Brizuela, quien proviene de la finca Nueva Zelanda de Quebrada Grande, Liberia, Costa Rica, con más de 3 décadas al frente de su finca, se ha consolidado como un referente por integrar prácticas que conectan productividad, bienestar animal y ambiente. Asimismo, destaca la protección y manejo del estiércol para fertilizar pasturas y forrajes, pero sobre todo la implementación de bancos forrajeros arbóreos estratégicamente distribuidos en los apartos que aportan sombra en horas de mayor calor y forraje proteico mediante podas dirigidas. Este diseño reduce el estrés térmico, mejora el aprovechamiento de pasto de piso y sostiene una oferta forrajera estable durante el año, con impactos positivos en la producción. Continuamente el señor Balmer comparte su experiencia en días de campo, escuelas de campo, abriendo su finca como un espacio demostrativo para productores técnicos e investigadores. Asimismo, nos acompaña el máster José Antonio González Ruiz, quien es ingeniero agrónomo, licenciado de la Universidad ERT, investigador e extensionista, jefe de la Agencia San Ramón del Ministerio de Agricultura Costa Rica, quien acumula 23 años de experiencia, 10 de ellos en la empresa privada en zona norte y atlántica, donde administró fincas ganaderas y lideró la producción de raíces y tubérculos para exportación. Asimismo, desde hace 13 años está trabajando en el Ministerio de Agricultura, donde aporta en la parte de extensión agropecuaria, articulando acompañamiento técnico y adopción de buenas prácticas. Él también es productor de ganado limusín en la región atlántica. Ha desarrollado investigación aplicada en forraje hidropónico y bancos de forraje con la especie Cuba OM22, orientando su labor a sistemas más eficientes y sostenibles.
Asimismo, nos acompaña el doctor Danilo Peso Quevedo, quien es el profesor investigador del CATI con amplia trayectoria en América Latina, África, sudeste de Asia y China. Desarrolla opciones para mejorar los sistemas tradicionales de producción ganadera. Su trabajo se centra en la rehabilitación de pasturas degradadas, el manejo de pasturas tropicales y los sistemas agrosilvopastoriles, integrando productividad, adaptación y mitigación climática para mejorar los medios de vida de pequeños productores. Ha generado materiales técnicos, científicos y de extensión, combinando investigación aplicada, extensión y desarrollo de capacidades mediante procesos participativos hacia la intensificación sostenible. Asimismo, nos acompaña como moderador el doctor Cristóbal Villanueva, quien también es profesor e investigador del programa de Ganadería y Manejo de Ambiente del CATIE y acumula más de 20 años de experiencia en investigación, enseñanza y extensión sobre sistemas silvopastoriles, productividad ganadera sostenible y estrategias de adaptación al cambio climático en fincas de América Latina. Su trabajo articula generación de conocimiento, acompañamiento técnico para fortalecer la adopción de buenas prácticas, integrando objetivos productivos, servicios ecosistémicos y rentabilidad. Asimismo, les quiero comentar que todo este proceso se lleva a cabo en torno al proyecto Transforma e Innova, que son rutas transformadoras de bajas emisiones en carbono y resiliente a clima en Costa Rica. Este programa busca impulsar rutas de baja emisión de carbono y resiliencia climática, enfocándose en agricultura climáticamente inteligente y cadenas de valor sostenibles. También busca potenciar capacidades y adoptar estándares verde-azules en sectores clave para cumplir con las NDC y el Plan Nacional de Descarbonización 2050. ¿Cuál es la meta de este programa? Son personas productoras agropecuarias y sus asociaciones de subsectores como café, ganadería y musáceas, asimismo personas pescadoras y sus organizaciones. Asimismo, les comentamos sobre la NAMA Ganadería. Ya muchos de ustedes la conocen, pero en resumen, ¿qué es la NAMA? La NAMA es una herramienta para la implementación del plan de la Estrategia Nacional de Ganadería baja en carbono y son medidas voluntarias diseñadas por cada país en desarrollo, adaptadas a sus condiciones que buscan reducir emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar el desarrollo sostenible y movilizar financiero y técnico internacional. En Costa Rica, ¿qué definimos como una finca NAMA? Es aquella que implementa el pastoreo racional como práctica obligatoria y al menos 3 buenas prácticas ganaderas de la lista priorizada en la estrategia para la ganadería baja en carbono del Ministerio en el año 2024. Las tecnologías NAMA fueron priorizadas de manera participativa en el marco de la Estrategia Nacional de Ganadería, en donde el pastoreo racional fue el de mayor prioridad por los productores. Es importante esta parte ya que fueron priorizadas por productores, ¿verdad? Esta finca NAMA, ¿qué significa? Va a tener mayor productividad, mayor resiliencia, más biodiversidad, más ingresos, más captura de carbono y menos emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, ¿qué es la Red NAMA Ganadería Costa Rica? Esta red o esta comunidad de práctica se generó en el proyecto Transforma Innova con el fin de unir a todos los actores del país y de otros países de Latinoamérica que trabajan en torno a la ganadería sostenible. En esta red compartimos información, realizamos estos eventos y estamos generando materiales pedagógicos de cada una de las buenas prácticas ganaderas que serán compartidos con quienes estén interesados cuando ya tengamos el diseño gráfico y todas las correcciones por parte de nuestros actores y socios fundamentales en este proceso, sobre todo socios ministeriales. También comentarles que todo este proceso se ha llevado a cabo en un asocio o alianza con la Red Científica Agroforestal Latinoamericana Agroforesta, la cual integran alrededor de 10 organizaciones, las pueden visualizar en la parte superior derecha, y ellos tienen diferentes líneas de investigación a nivel de toda América Latina en áreas claves como medios de vida, innovación participativa, resiliencia y transformación,
políticas, herramientas y equidad de género, entre otras, ¿verdad? Ellos generan no solamente documentos técnicos científicos, sino también acompañamiento a diferentes sectores del sector agropecuario, valga la redundancia, en América Latina. Eso como una pixelada para que puedan tener un contexto de por qué estamos el día de hoy, y a continuación le voy a ceder la palabra a mi colega Cristóbal Villanueva, quien va a moderar la segunda parte de este evento y va a presentar a nuestros panelistas el día de hoy. Cristóbal tiene la palabra, por favor me hace saber si su sistema está funcionando correctamente. Bien, gracias Mabel y buenas tardes a todas las personas que nos acompañen en este evento. Vamos a continuar entonces según lo ya informado por Mabel y pasamos a la sección de las presentaciones de nuestros invitados. Entonces vamos a darle la palabra al doctor Danilo Peso y luego vamos a seguir pues en el orden con el señor José Antonio González y luego con el señor Barmer Brizuela. Ambos nos van a presentar pues desde su perspectiva, desde la investigación, la extensión y cómo también en fincas se vienen desarrollando esta tecnología de los bancos forrajeros. Adelante, don Danilo. Muchas gracias, Cristóbal y Mabel, por invitarme a compartir algunas experiencias sobre este tema de los bancos forrajeros, un tema en el que hemos trabajado ya en CATIE por varios años, yo diría desde la década de los 80 empezamos, y pues creo que hemos dado pasos interesantes y vale la pena compartirlo. Entonces, tal vez la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es un banco forrajero? Y la respuesta es que es una opción de producción intensiva de forrajes de buena calidad. Y para que sea intensiva también es que sean sembrados a alta densidad. Estos son cosechados o ramoneados para usarlos como complemento al forraje que es pastoreado, digamos, por los animales, o son cortados y ofrecidos en comedero. Y estos se pueden usar todo el año o como parte de una estrategia de alimentación en periodos críticos. Ahora, hay diferentes tipos de bancos. Eh, en primera instancia, los proteicos, ¿no? Es aquellos que tienen forrajeras que tienen un contenido de humedad, un contenido de proteína de un 20 a 30%, a veces un poco más, ¿no? Mayormente leguminosas, pero no necesariamente todas son leguminosas, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos como el eucaena, poro, madero negro, cratilia, kudzu, incluso la yuca. La podemos considerar como parte de un banco forrajero proteico, dependiendo de cómo se usa el proceso cómo se defolia estas plantaciones de yuca. Los energéticos son aquellos que son ricos en energía, pero pobres en proteína cruda, ¿no? Y el caso más típico es la caña de azúcar. También algunas de las variedades de pasto elefante pueden formar esto. Y en general, por ejemplo, en el caso de caña de azúcar, los contenidos de proteína son de 3 a 4%, como mucho. Entonces pero son muy ricos en azúcares, tienen muy buen contenido de energía. Y los energéticos proteicos están compuestos por especies leñosas o herbáceas que tienen un contenido de proteína aceptable y una buena digestibilidad, ¿no? Y algunos ejemplos de estos que se han trabajado, por ejemplo, en Costa Rica, la morera, el botón de oro, y también yo podría incluir, por ejemplo, un cultivo como el camote que tiene esas características, dependiendo nuevamente cómo lo manejemos. Ahora, voy a tratar de desarrollar aquí, responder ciertas preguntas que se debe hacer el productor cuando quiere tomar una decisión, o el técnico que quiere recomendar a los productores una decisión de cuándo o cómo puedo hacer para establecer bancos forrajeros. Entonces, por ejemplo, ¿qué especies voy a usar? ¿Dónde los establezco? ¿Cómo siembro? ¿Debo fertilizar? ¿Cuándo estará listo para usar por primera vez? Y luego, ¿con qué frecuencia puedo usarlo y cómo lo uso? ¿Lo podré usar en pastoreo? ¿Contribuirá a mejorar mi producción? ¿Pagará el esfuerzo? ¿Será una actividad, digamos, rentable? Entonces, la primera pregunta es, ¿con qué especie trabajo? Y esto, yo creo que para responder esta pregunta tenemos que pensar
¿qué especies se adaptan a las condiciones agroecológicas de la finca donde queremos establecer el banco? La segunda es, ¿será que rebrota después de ser defoliada? Porque hay especies que de repente no tienen esa posibilidad. La tercera, desde el punto de vista forrajero, nos interesa que produzca bastante hoja. La cuarta es que persista bajo pastoreo o ramoneo frecuente e intenso, es decir, que no sea la flor de un día, que nos dure por mucho tiempo, y eso va a depender del manejo. El otro es que tenga buena calidad nutritiva y eso supone pues que sea rico en nutrientes, dependiendo de que si es energético, proteico o energético proteico, ¿verdad? Eh, en muchas de estas leñosas hay metabolitos secundarios, entonces lo que nos interesa es que esos metabolitos secundarios, como los taninos condensados, por ejemplo, no nos afecten mucho la productividad, aunque contribuyan a reducir las emisiones. Y el otro elemento es que sea bien consumido por el animal. Entonces, esas son las preguntas o las condiciones que debo tomar en cuenta cuando quiero seleccionar qué especie sembrar. La otra cosa es en qué condiciones, cuáles son las condiciones agroecológicas de mi finca o de la finca donde el extensionista está recomendando que se establezca el banco. Entonces, el primer tema es altitud de la finca y con esto en el trópico está muy relacionada la temperatura promedio. Y lo que les puedo decir es, hay más opciones de bancos para trópicos medio bajos, digamos, debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar. En los pisos altitudinales más altos hay muy pocas opciones de leñosas, pero existen. La segunda consideración que debo hacer es cómo es la distribución de lluvias en esa finca o en esa zona donde queremos establecer. ¿Llueve todo el año o hay un periodo seco? Esas especies mantienen sus hojas durante el periodo seco, producen frutos y si los producen en qué época del año, porque eso va a indicar también la posible contribución a la nutrición de los animales. El tipo de suelos, bueno, hay diversidad de suelos, es una generalización terrible hablar solamente de de esos dos grupos, suelos francoarenados o bien drenados, suelos ácidos de baja fertilidad, ¿no? Pero, o aquellos que tienen encharcamiento temporal, pero ese tipo de preguntas debemos hacernos y consultar con nuestros extensionistas o con los investigadores cuáles son las que mejor se ajustan a esas condiciones. Si son suelos francos, franco-arenosos, bien drenados, pues madero negro es una opción, el poró es una opción, la leucaena es opción. Pero sobre todo la leucaena leucocéfala no trabaja bien en suelos ácidos de baja fertilidad, pero hay otras opciones. Flemingia, Desmodium, Caliandra, Cratilia, el frijol de palo, la sesbania y una nueva leucaena, digamos, no que digo nueva porque se está trabajando más en los últimos años, que es la leucaena diversifolia. Ahora, si hay encharcamiento, bueno, también habría que ver cuáles de las especies, hablando de encharcamiento temporal, no de inundación permanente, ¿no? Por ejemplo, Erythrina pertorrhoeana, pues se ha mostrado que funciona más o menos. Ahora, ¿en qué lugar de la finca establezco ese banco forrajero? Yo creo que eso va a depender en primera instancia de las características de los diferentes sitios dentro de la finca y, un punto importantísimo, la forma en que queremos usar ese banco forrajero. Por ejemplo, si son de corte, lo mejor sería establecerlos cerca de donde están los corrales, ¿no? Donde voy a estar ofreciendo como suplemento al animal. ¿Por qué? Porque de esa manera reduzco costos y las labores de corte y acarreo. Y segundo, porque podemos facilitar el uso del estiércol como fertilización orgánica. Si son de ramoneo, entonces hay que ubicarlos en áreas adyacentes a aquellos potreros que se quiere suplementar. Incluso en algunos casos se establece el banco como parte integral del potrero, cubriendo un 15 hasta un 25% del área de ese potrero, donde el resto está cubierto por la gramínea o gramíneas leguminosas que tenemos en la finca. Ahora, ¿cómo siembro? Hacia un poco el arreglo espacial. Para corte,
con frecuencia las distancias entre hileras son de 80 centímetros a 1 metro y entre plantas de 25 centímetros a 1 metro. Incluso hemos tenido eh, con muy altas densidades de 0,5 por 0,5 en madero negro y en poró. Para ramoneo necesitamos un espacio para que el animal se mueva. Entonces, en ese caso, el mínimo debería ser entre más o menos 1,5 metros entre hileras y de medio metro o 1 metro entre plantas. Pero en muchos casos también se ha utilizado, por ejemplo, en caso de leucaena, siembras casi que a chorrillo continuo. Ahora, también otra posibilidad es que se distancie un poco las hileras de la leñosa, pero usando una doble hilera, lo cual ayuda a aumentar la densidad y también, sobre todo en aquellos materiales como el caso de madero negro, por ejemplo, que se quiebra fácilmente, entonces ayuda también a aumentar la resistencia a la presión de los animales que están ramoneando. Ahora, el otro punto es, cuando está ampliándose el distanciamiento, sí conviene sembrar pastos como cobertura, ¿no es cierto? No dejar suelo desnudo, especialmente en las áreas de ladera. Ahora, ¿cómo siembro? ¿Qué es lo que uso para sembrar? Hay varias opciones. Nosotros hemos probado, por ejemplo, usar tallos similares a los que o ramas similares a los que se usan para establecer cercas, ¿no? Cercas vivas, de 1 a 2 metros de largo y que se siembran acostados como caña de azúcar en el fondo de un surco. Ahora, también se ha visto que se puede raspar la corteza en la porción que va en contacto con el suelo y favorece en alguna medida el enraizamiento. Si usamos estacas, estas deben tener por lo menos 3 yemas. Estamos hablando, por ejemplo, en madero negro, en poró, unas estacas de 40 a 50 centímetros de largo, que están sembradas de preferencia inclinadas, pero pueden hacerlo verticales, y asegurarse de que al menos haya una yema que quede enterrada para que genere raíz. También se puede usar pseudostacas o plantones producidos en vivero. Se puede usar también semillas para siembra directa, pero cuidado, asegúrense de que hacen pruebas de germinación. Es decir, porque a menudo nos recomiendan una dosis, pero la viabilidad de esa semilla, el poder germinar de esa semilla es muy bajo. Y entonces tenemos muchos espacios vacíos. Y donde hay espacios vacíos, van a entrar las malezas. Ahora, si son semillas de leguminosas, pues escarificarlas. O sea, tratarlas en forma física, por calor, o sea, en agua tibia o caliente o diferente, como se hace la escarificación. Ahora, lo que tenemos que pensar es que siempre el crecimiento inicial en en todas estas especies que entran en los bancos, es lento. Y entonces puede haber una demanda y de hecho hay una demanda de mano de obra para controlar las malezas. Sobre todo en las primeras etapas queremos reducir al máximo la competencia a esas plántulas, a esas plantas jóvenes que están emergiendo, ¿no? Y mi recomendación es, lo que estoy cortando de maleza, lo dejo ahí, en el mismo campo. Ahora, también conviene ayudar a la planta con fertilización orgánica, puede ser estiércol o compost, para apurar el desarrollo inicial, pero también puede ser fertilizante químico. Ahora, una vez que ya estamos manejando el banco que ya se estableció, eh, la pregunta es, ¿habrá que fertilizar? Y la respuesta muy clara es sí, requiere de fertilización. ¿Por qué? Porque cuando se usan densidades altas, la competencia por nutrientes es más fuerte. Por otro lado, en esos bancos forrajeros donde cortamos el forraje y lo llevamos al comedero, la extracción de nutrientes es muy alta. Y este problema es mayor con las leñosas no leguminosas que no tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Caso típico, por ejemplo, la morera o el botón de oro. En cambio, en aquellas que son manejadas bajo ramoneo, hay necesidad de fertilizar, pero obviamente esa demanda es menor que en los sistemas de corte y acarreo. Ahora, desde mi punto de vista, la fertilización orgánica es una buena opción,
pero también se pueden utilizar fertilizantes inorgánicos. ¿Qué pasa si no fertilizo? Pues vamos a tener vamos a tener efectos serios y que al final nos van a llevar a perder prácticamente el banco, y lo hemos visto en muchos casos, ¿no? O sea, primero es que si no hay suficientes nutrientes, esa capacidad para rebrotar después de la defoliación o el corte es muy limitada, ¿no? Y entonces la competencia de otras especies arbences va a ser mucho más seria. También hay mortalidad de plantas, ¿no? Y entonces esas son de las buenas razones para fertilizar, para reponer nutrientes extraídos. Ahora, la otra pregunta que a menudo nos hacen es, bueno, ¿y cuándo estará listo para usar? Entonces aquí yo creo que hay que ser muy cuidadosos en la respuesta. La primera es, si nosotros estamos sembrando con semilla gámica, va a tomar tiempo. Por lo que en algunos casos el ingreso de los animales puede ser hasta el año siguiente después de la siembra. Pero aquí la clave siempre es observar altura de planta y engrosamiento de tallos. La otra cosa es muy deseable o se recomienda que efectuar lo que llamamos una poda de uniformización, o sea, antes de entrar en un uso regular, hacemos un corte de uniformización, que por ejemplo en el caso de leucaena puede ser dejando un residuo de 60 centímetros a 1,2 metros, en el botón de oro se hablaba hasta que sea mayor a 40 centímetros esa altura de residuo. Ahora, el forraje cosechado en el primer corte puede dejarse en el campo y sirve como fertilizante orgánico, incluso nos ayuda a controlar las malezas. Luego de eso, se le da al banco un descanso similar al que se va a usar en el sistema normal de uso. Pero siempre la clave de todo esto es estar en el campo, revisar cómo están esas plantas, obviamente a ver desuniformidad, pero fíjense bien en altura y en engrosamiento de los tallos y ramificación en varias de las especies, ¿no? Cuando se usa bajo ramoneo, es decir, los animales van y cosechan en el banco. Sí, no podemos hacer continuo, tiene que ser rotacional. Y lo que sabemos es que los animales tienden a seleccionar hojas y tallos verdes. Incluso en el caso de la leucaena, los australianos nos han dicho que los tallos que los animales ingieren son aquellos que tienen un diámetro no mayor de medio centímetro. Ahora, lo que también hemos visto es que hay mayor consumo de el material que está en el banco durante el periodo seco, cuando es más urgente el aporte de nitrógeno. ¿Por qué? Hay menos gramíneas, las gramíneas tienen muy bajos contenidos de proteína, entonces ahí es donde perfectamente el matrimonio se da. Ahora, el periodo de descanso va a ser variable en función de las condiciones de sitio y de la época del año. Nuevamente, insisto, las decisiones son producto de observación en campo. Y no observar desde la cerca, sino observar de cerca y tomar ciertas plantas como referencia para tomar decisiones. En general, se dice que en leucaena el intervalo puede ser de 30 a 40 días en el periodo de lluvia. Puede ser más, depende de cómo lo maneja uno, pero que en el periodo seco este periodo de descanso se extiende. Ahora, el periodo de ocupación, de preferencia, lo más corto, un día y máximo 3, pero usando una carga instantánea alta, o sea, muchas vacas por hectárea en un periodo corto. Otra cosa que se recomienda es hacer una poda post-ramoneo, no en todos los ciclos, sino que en algunos ciclos, para asegurarnos que los animales puedan alcanzar el follaje en el siguiente ciclo. Hemos visto, por ejemplo, en leucaena, que las vacas pueden empujar con el pecho
¿no? Y consumir plantas que alcanzan 2 metros y medio. Pero, ¿para qué forzarlos a eso? Mejor ponerlos en un nivel de altura que sea accesible para el animal. Ahora, en los bancos de madero negro es menos frecuente el uso del ramoneo, es más de corte y acarreo. Sin embargo, hicimos unos estudios por allá de los años 90, principios de los 90, donde vimos que se podía usar un periodo de ocupación en 1 o 2 días y dejar 60, 75 días de descanso, pero lo que vimos, y bueno, y con carga instantánea relativamente alta, pero vimos que con frecuencia había mucha pérdida de plantas por daño físico en los tallos residuales, y es que no es tan flexible el madero negro como puede ser la leucaena, o puede ser el botón de oro o y la misma morera. Ahora, ¿será que esto me ayuda a mejorar producción animal? Sí, los datos de la literatura nos muestran que en promedio los aumentos en producción de leche varían de 2 al 18% en aquellas vacas que tienen el acceso a bancos forrajeros comparadas con aquellas que solo comen pasto. Y esto por lo menos con vacas de hasta 12, 15 kilogramos por vaca por día, ¿no es cierto? O sea, quizás, obviamente, después de eso vamos a tener que pensar en niveles mayores de suplementación ya con concentrado. Y tenemos casos, por ejemplo, trabajo que se hizo en Catia hace un par de años, ¿no? O 3 años, donde vimos que las vacas producían arriba de 20 kilos, teniendo acceso a bancos de leucaena, diversifolia y de botón de oro, ¿no? Pero donde el concentrado representaba casi el 40% de la dieta. Pero la otra cosa que hemos visto es que los efectos benéficos sobre producción de leche y ganancia de peso eh, son menores en la época de lluvias, cuando el nivel de proteína cruda de las gramíneas es relativamente adecuado. Mayormente en pasturas bien manejadas de gramíneas, lo que encontramos que proteína, durante el periodo de lluvias, la proteína no es una limitante. La limitante es energía, y eso lo hemos analizado también en un trabajo reciente. Lo hemos confirmado en un trabajo reciente usando incluso modelaje. Ahora, las ganancias de peso, las ganancias de peso, este, eh, perdón un segundito. Sí, que pase, por favor. Las ganancias de peso, eh, pues pueden ser en estos bancos desde 800 gramos a 1.3 kilos por día, mientras que en el pasto solo serían de 0.4 a 0.7 kilogramos por día. Conteste. Ahora, además, la otra ventaja es reducción en emisiones de metano en aquellos animales que tienen el acceso a bancos forrajeros. Y paga el uso de bancos forrajeros. Bueno, la primera cosa es, sí, hay un costo adicional para establecer los bancos comparado con las gramíneas solas, ¿no? Sin embargo, esa inversión se puede recuperar, por ejemplo, usando cultivos anuales como financiadores. Es decir, sembramos la leñosa conjuntamente con cultivos anuales, ¿no? Y todo el manejo que le damos al cultivo anual, ¿no es cierto? Toda la inversión que hagamos en fertilizante, control de malezas, etcétera, etcétera, nos va a ayudar a la leguminosa que está creciendo ahí, y además estamos contribuyendo a seguridad alimentaria. Ahora, aun cuando la producción de leche fuera similar, no hubiera diferencia entre con banco o sin banco, con banco y sin banco más concentrado, ¿no? Lo que hemos visto es que el uso de estos bancos nos ayuda a reducir el uso de concentrados comerciales u otros suplementos comprados, y de esa forma se reduce el costo por kilo de leche o por kilo de ganancia de peso. También hay datos que muestran que el uso de bancos forrajeros permite incrementar la rentabilidad, valores de 10 a 22% de tasa interna de retorno en sistemas de producción con bancos forrajeros, superiores a los que obtenemos con pasturas solas. Y es todo lo que tengo para compartirles a ustedes. Muchas gracias, y estamos dispuestos a contestar preguntas cuando se den.
Muchas gracias, don Danilo, por esta magnífica presentación que nos pone en contexto en el tema del sistema silvopastoril, bancos forrajeros, especialmente leñosas. Lo importante, pues destacando ahí el tema de las especies, las condiciones que demanda cada una, el tema de manejo que es súper importante y que al final, pues los beneficios eh, no solo tienen que ver con la parte socioeconómica, sino también hay una serie de externalidades positivas para el ambiente que también hay que estar valorando hoy en día en nuestra actividad ganadera. Bien, vamos a pasar con la siguiente presentación, que es a cargo del señor José Antonio González, y a quien le damos entonces la palabra. Adelante, don José. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos los participantes. Agradecer, don Cristóbal, a Mabel y al Katy por la oportunidad de participar en el evento. Ayer estaba buscando una información para un trabajo que estoy haciendo y me encontré unos datos del censo del 2014, ¿verdad? Y del 1.034.000 hectáreas que se reportaron en ese censo, solo el 2% pertenecía a pastos de corta. Entonces, muchas veces uno se pregunta por qué cuando hay problemas, ¿verdad? En épocas de crisis y los finqueros se quedan sin comida, ¿verdad? ¿Por qué no se adopta más la tecnología del banco de forraje? Que las fincas que lo han adoptado han visto grandes réditos del establecimiento del banco como tal, ¿verdad? Como lo mencionaba don Danilo, los bancos forrajeros son porciones de la finca que se destinan a sembrar algún material de interés para el productor, ya sea que la finca tenga un déficit energético y se decide establecer un banco forrajero de caña forrajera, o si es, por ejemplo, el interés es proteína, ¿verdad? Y se decide establecer ese tipo de banco forrajero. Y así es como nosotros hemos dividido en el MAC. Hablamos básicamente de dos grandes grupos de banco forrajero, o proteicos o energéticos. Y algunas veces se establecen los dos bancos en la misma finca para poder equilibrar mejor, digamos, la dieta que el productor va a trabajar. Y por supuesto, como lo decía don Danilo, es muy importante dar el manejo agronómico adecuado al banco de forraje, ¿verdad? Para obtener la productividad y la calidad del material que él pudiera expresar por su, digamos, por su componente genético. En la imagen inferior vemos un banco de forraje de Cuba 22. Ese banco de forraje se estableció para una validación en coordinación con el INTA. Y muchas veces sucede también, que fue una cosa que se mencionó en la charla anterior, que se establece un banco sin la debida información y después podemos tener algunos problemas. En este caso, yo recuerdo cuando yo trabajé un tiempo en el MAC en Alajuela y se diseminó mucho semilla de Cuba, y al tiempo empezaron los problemas. Todo el mundo habló de las bondades, pero nunca se validó hasta que se hizo este trabajo. Entonces, los bancos de forraje de Cuba después empezaron a desaparecer y empezaron a cambiarlos por otro material. Entonces, son detalles que uno debe de cuidar para no invertir mal el dinero y asegurarnos de que el establecimiento del banco vaya a ser un éxito. En la otra imagen tenemos un productor que recibe asistencia en la oficina acá en San Ramón. Él tiene una finca muy pequeña que tenía problemas serios de forraje en épocas de verano, y con el establecimiento de ese banco de forraje que está regando ahí con purines, todo en gran medida ese problema. Hoy por hoy tiene más carga animal, la productividad subió mucho y le va, digamos, mucho mejor ahora que tiene comida para dar a las vacas en épocas de penuria forrajera. ¿Por qué establecer bancos de forraje? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, evitamos la penuria forrajera, esas épocas en las que las fincas se quedan un poco sin pasto y los animales bajan la producción, o los índices productivos de la finca como tal se disminuyen, ¿verdad? Eso es
Es un problema serio cuando, por ejemplo, las vacas se quedan sin comida, entonces empiezan a abrirse los periodos de parición y empezamos con un montón de problemas que no es fácil volver, digamos, a un buen término, ¿verdad? Otro punto importantísimo es que con los bancos de forraje se bajan los costos de producción. Las fincas requieren menos de comprar insumos externos, por ejemplo, comprar pacas o comprar silopaca o inclusive, bueno, aquí es muy común en la zona que los productores compran caña. Inclusive compran cañales en pie para cortar y llevar a las fincas y suplementar los animales en época de verano, sobre todo acá tenemos un verano definido, ¿verdad? Y otro aspecto muy importante es para combatir los efectos del cambio climático, ¿verdad? Yo coloqué esta imagen que está en la parte inferior de la lámina y en esta imagen, ¿verdad? En la línea negra se representa en nuestra zona lo normal, digamos, de cómo se comportan las precipitaciones durante el año. Entonces, uno ve que hacia los meses de junio, julio y agosto, ¿verdad? Tenemos la mayor cantidad de lluvias en el año y la línea verde es una representación de cómo se comporta la producción de forraje en una finca, ¿verdad? Entonces, entre más, en los periodos, digamos, de más lluvia, los forrajes crecen mejor. Em, no así en las épocas que tenemos de verano, ¿verdad? Que básicamente enero donde hay muy poca agua y por ende las fincas producen mucho menos forraje, ¿verdad? La línea roja representa el consumo habitual, digamos, o normal de una finca que no cambia mucho su número de animales, entonces es como una constante. Nos deja dos baches, ¿verdad? Esto que está representado en amarillo, donde la finca tiene menos pasto del que requiere para alimentar sus animales. En la zona atlántica, yo diría, o la zona atlántica y norte, que tal vez esto no es la norma, pero sí tienen temporales, ¿verdad? Y en esos temporales también las vacas dañan mucho los potreros y también hay mucha escasez de forraje. Bueno, y la imagen de la derecha es algo que todos hemos visto, ¿verdad? Y un animal en esa condición, recuperarlo y que sea productivo, ¿verdad? Eso tarda mucho tiempo y cuesta mucho, mucho dinero. Entonces, el tema del banco de forraje cada vez se hace más importante para nosotros tratar de evitar estas situaciones y que la finca mantenga un nivel productivo constante, ¿verdad? Ok, aquí coloco estas dos láminas y escogí esas láminas porque ellos manejan un nivel de datos muy grande y entonces es tal vez más representativo, ¿verdad? Son dos imágenes con 20 años de diferencia y están representando el número de días que la temperatura sobrepasó los 38 grados. Entonces, vean qué impactante, ¿verdad? Cómo cada vez hay más calor en el planeta y eso va afectando enormemente. Ahí puse solo como para ejemplo dos datos, ¿verdad? Muerte de animales 2000 en Nebraska y en Costa Rica, ¿verdad? Y el total de acerca de 200 animales, ¿verdad? Eso no sé si lo recuerdan, pero bueno, allá por el 2018. Y estos efectos de cambio climático, entonces, nos hace ver la importancia de ir adoptando tecnologías que nos permita que nuestros animales no pasen hambre y se mantengan productivos. Bueno, el establecimiento estratégico es vital, ¿verdad? Ya lo mencionaron. Hay que seleccionar un material que sea adecuado a la zona, ¿verdad? Que sea el idóneo, ¿verdad? Para nuestra finca y para nuestro propósito. Ubicarlo también en un lugar que facilite, digamos, su uso y el acarreo del banco de forraje. Por ejemplo, si vamos a establecer un banco de forraje y las vacas vienen todos los días al ordeño, lo ideal es que ese banco esté cerca, ¿verdad? O lo más cerca posible porque todo suma y acarrearlo desde un lugar muy alejado de la finca nos incrementa el costo en canoa de ese forraje puesto en canoa, ¿verdad? También muy importante asesorarse en cuanto a la forma de utilizarlo, cuánto vamos a proporcionar
Y algo que yo considero vital, ¿verdad? Buscar asesoría para hacer una dieta dentro de la finca, ¿verdad? No es dar por dar el material, sino es complementarlo con todos los insumos que tenemos para que el animal reciba la mejor alimentación posible. Un aspecto importantísimo es determinar qué cantidad de banco de forraje vamos a establecer, ¿verdad? Y eso se hace con base a la necesidad que tiene la finca. Bueno, el número de animales que tenemos y la cantidad de forraje que les vamos a aportar. El costo en este momento, bueno, yo ayer estuve haciendo consultas por caña, para poner un ejemplo, ¿verdad? Y solo la semilla de caña en este momento acá en la zona ronda los 400.000 colones. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, ¿verdad? De la importancia de tener en cuenta, digamos, este tipo de datos para no incurrir, digamos, en gastos de más. Acá tenemos la determinación del área a establecer de banco de forraje. Yo puse 4 ejemplos, ¿verdad? Y estos datos son reales, son datos del INTA. Por ejemplo, a la mano izquierda vemos 2 bancos de proteicos y en la mano derecha 2 bancos de forraje enérgicos, ¿verdad? Entonces, en el caso del botón de oro, ¿verdad? Vemos que un árbol puede producir 12 kilogramos de materia verde en un año y la densidad de siembra recomendada por el INTA es de 1 por 1, entonces nos da 10.000 plantas por hectárea. Daría 120.000 kilos de forraje verde por hectárea por año. Si vamos a suplementar 20 animales y les vamos a dar 7 kilogramos de botón de oro durante todo el año, ¿verdad? Eso nos daría 51.100 kilos de forraje que necesitaríamos. Al hacer la división, ¿verdad? Los 51.100 dividido entre los 120.000 nos da que ocupamos 4.250 metros cuadrados de banco de forraje para suplementar 20 animales, lo cual sería igual a decir que tenemos 212 metros cuadrados por animal. Estos números yo los pongo porque es importante, digamos, que tengamos una guía, digamos, para no establecer el banco solo por hacerlo, sino que hacerlo de una manera más técnica y basarnos en datos que ya están y que son muy útiles y ustedes pueden, el que requiere, elaboren un plan de establecimiento del banco de forraje, ¿verdad? Igual para el caso, por ejemplo, acá de la caña, que son 12 kilos de materia verde por metro cuadrado por año, y ahí igual aparecen los datos, ¿verdad? Y al final nos da 305 metros cuadrados de banco de forraje por animal para el año. Ok, acá tenemos dos tablas que yo traje para compartir. Bueno, es importante usar los bancos con base en una recomendación técnica, ¿verdad? Hacer un balanceo de la dieta, aprovechar el material en el momento óptimo, esto es vital. Por ejemplo, en la lámina de la derecha, estos son datos reales de un productor en Alajuela. Vemos, por ejemplo, días de corte, este pasto King Grass es el mismo que se usó para hacer esta modificación, por eso coinciden los días de corte. ¿Ok? Cuando nos vamos al porcentaje de proteínas de este King Grass que tenía 130 días, ya estaba floreado, vemos que es un porcentaje de proteínas bajísimo. El pasto, digamos, su calidad nutricional ya se había perdido. Entonces, también eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si tenemos un banco de forraje, pero no lo aprovechamos bien, el objetivo que buscábamos no se va a cumplir al final del proceso. En esta tabla, en la misma de la derecha, en la parte superior derecha, y siguiendo con el caso del King Grass, vemos, por ejemplo, que en un pasto como este, si hacemos una modificación, podemos aumentar mucho el contenido de proteína, pero digamos ya incurriríamos también en un gasto extra al hacer el proceso de la modificado.
En el caso del botón de oro y el Cuba 22, que los dos se cortaron con 70 días de cortes, vemos diferencias entre el contenido de proteína, ¿verdad? El proteína, mientras que el botón de oro arrojó un 25,6. Es un material muy interesante para ser usado, digamos, como fuente proteica. Y si vemos los totales, la proteína en 100 gramos, vemos que el material de botón de oro se comporta excelente, inclusive comparándolo contra un amonificado que tiene urea como aditamento, ¿verdad? Cuando vemos la tabla de la parte inferior izquierda, este es una tabla de un trabajo que se hizo con Cuba 22, una validación, y tenemos diferentes días de corte del banco de forraje, ¿verdad? 40 días, 50, 60 y hasta los 90 días. Es muy interesante, digamos, ver, por ejemplo, cómo va aumentando la producción total de materia verde conforme incrementan los días, pero vemos que la proteína se nos puede caer también con, con el aumento de los días. Entonces, tenga acceso, por ejemplo, a hacer este tipo de análisis, podría realizarlo para ver en qué momento es mejor aprovechar los bancos de forraje. Pero para los productores que no tienen acceso, digamos, a llevar los materiales al laboratorio, también hay formas prácticas eh, para, digamos, realizar este proceso. Por ejemplo, ver las hojas maduras que tienen en la base, que los materiales no hayan florecido y tomar en cuenta otras consideraciones para asegurarnos de que el banco de forraje está siendo utilizado en el momento óptimo de su calidad nutricional. Ok, hay bancos de pastoreo directo o ramoneo, ¿verdad? Hay bancos que se establecen en los bordes de potrero. En Colombia es muy común ver arreglos diferentes con bancos de forraje. Acá en el país, yo, por lo menos en lo personal, he visto muy pocos arreglos. Acá en San Ramón hay una finca que tiene unos arreglos bastante interesantes, pero ellos trabajan con cabras. También hay bancos de forraje en cercas vivas, ¿verdad? Las cercas vivas de poró, que en alguna época del año se podan y eso se puede utilizar y aprovechar para que los animales lo coman. Hay bancos también de forraje Hay un dato muy interesante que yo tomé de una presentación de doña Victoria Rollins y es que el costo de 1 kilogramo de botón de oro puesto en canoa es de 8 colones, por lo que el costo de 1 kilogramo de proteína sería de 154 colones. Mientras que cuando vemos el costo, por ejemplo, de una harina de soya, vemos que el costo es de 7.700 colones, perdón. Entonces hay una diferencia muy marcada, tenemos un gran potencial y tenemos que hacer uso de los materiales y de las tecnologías para reducir costos en la finca. Y otro aspecto importantísimo, ¿verdad? Que los bancos de forraje eh, eh, bien utilizados cuando hay calidad nutricional disminuyen las emisiones y estamos, digamos, ayudando al proceso a paliar un poco el tema de cambio climático. A manera de conclusión, bueno, los bancos forrajeros son una excelente alternativa para suplementación estratégica de los animales. Permiten mantener los parámetros productivos de las fincas en épocas de escasez de forraje. Hay que utilizar variedades validadas en campo, ojalá, y de alta calidad nutricional. Y tal vez lo más importante es que las fincas se vuelven autosuficientes, no dependen de materiales importados y se baja la huella de carbono. Y sobre todo, entender que el éxito de toda empresa ganadera es la adecuada administración de los recursos. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio. Importante, pues, remarcar algunos puntos que nos deja la presentación sobre el tema de la planificación de alimento a lo largo del año, que sabemos que eso definitivamente es clave para que nuestros sistemas ganaderos pues sean resilientes, ¿no? No sea, no solo por periodos extensos de sequía, sino también por periodos intensos de lluvias que
suelen suceder a lo largo del año y en cualquier lugar en el cual se desarrolle la ganadería, ¿no? Otro punto importante es el tema de la intensificación productiva que también nos muestra acá el trabajo que ha venido desarrollando todas las agencias de extensión de Costa Rica. Yo creo que también en otros países también, y que lo mencionaba don Danilo, el tema de la intensificación productiva, que es producir más con menos. Yo creo que los bancos forrajeros cumplen una función importante en ese sentido. Y algo que es súper relevante es el tema de los costos de producción. Se menciona que hay que es una estrategia que nos permite reducir costos, pero aquí es clave el tema de los sistemas de registro que debemos de mantener. Creo que en presentaciones, en webinars anteriores, siempre dentro del marco de esta red de NAMA Ganadería Costa Rica, en la cual se han hecho otras presentaciones, se ha abordado el tema de la importancia de los registros y con base a ello vamos a tomar las mejores decisiones y eso nos lo demuestra también la presentación de don José Antonio. Muchísimas gracias y vamos a pasar entonces a la siguiente presentación del señor productor Balmer Brizuela. Adelante, don Balmer. Ok, bueno, muchas gracias a todos ustedes. Yo soy un productor de más de 30 años en la parte de leche y como ustedes vieron, digamos, esos 30 años ha sido una trayectoria de mucho trabajo, como dice el dicho, a prueba y error. Casualmente, mis 20 años en la parte productiva, pues he llevado mucho chasco en la parte de reproducción, alimentación animal y todo. Y realmente en la parte forrajera, como decía don Danilo, que hay que tener cierta área de lo más cerca de la lechería para hacer los cortes. Todo eso de implementación lo hice, pero a veces los altos costos, por ejemplo, en mi caso, tenía cortarlos, echarlo a un acarreo, a un chapulín, llevarlo a la picadora y llevarlo a la canoa. Y todo eso, pues, ya uno empieza bien, pero al final de cuentas, tal vez un trabajador se enfermó o son días de Navidad o Semana Santa, cosas así. Entonces, esos días las vacas no comieron. Y realmente, si hablamos de balance nutricional por excelencia en nuestras vacas, realmente yo sentí que no estaba cumpliendo con los requisitos. ¿Qué pasó? Que realmente ya al no dar fijo todos los días, porque ya al año son 365 días y paulatinamente día con día hay que darlo. Bueno, eh, tuve que hacer muchas pruebas, incluso acercar ese banco forrajero más cerca de la lechería, ojalá al pie de la lechería. Eso fue un avance que realmente pues iba a matar distancia. Bueno, todo fue muy bien. Pero en eso comencé, yo producía en ese momento, tenía 50 vacas y mi producción era 12 13 kilos. Ese era mi promedio. Pero en fin, en la finca tenía otros obstáculos, que sería estrés calórico, llámese caminos, rotaciones tal vez muy malas, porque eran apartos sin medida. Unas tenían 2.000, 3.000 metros, y otras, lo más grande era media hectárea. Entonces comencé a hacer un ordenamiento en la finca y logré hacer unas pasturas, unos apartos, todos exactos, de 2.000 metros cuadrados por aparto. Bueno, ya lo establecí. Entonces, en la mañana, el día, eh, un aparto por día en la mañana y otro en la tarde. ¿Ves? El Banco Forrajeros me ha suplido, pero entró algo muy grave para mí, que es el estrés calórico. ¿Qué tenía que hacer con el estrés calórico? Según las indicaciones, los estudios, se dice que se pierde del 12 al 15% de la producción de leche. Mi producción es entonces de 50 vacas eran 600 litros.
Entonces, basado a ese déficit, se supone que yo estaría perdiendo creo que 112 litros, sacándolo a un 14% de pérdida. Entonces, me interesó más el trabajo en el estrés calórico. El banco forrajero lo dejé a un ladito, digamos, simplemente lo estoy utilizando y me dediqué a diseñar la finca en las áreas de pasturas. Como todos los diseños de los apartos están a 2000 metros, 2000 todos estándar. Entonces ahí comencé a sembrar árboles para sombra. Entonces le quité a cada aparto, porque todos son estándar, le quité 400 metros cuadrados por aparto. Ahí comencé a sembrar árboles grandes para que la vaca se resguarden, pero en eso llegó un doctor, un veterinario que me dice, vea, usted va a hacer eso. Sería bueno que a la vez que va a sembrar árboles, que sean árboles de contenido proteico, ¿ves? O por ejemplo, como lo que se menciona acá, madero, guásimo, ¿ve? Y más o menos espero árboles de gran altitud, ¿ves? Para que las vacas se resguarden. Entonces, comencé a diseñar la finca. Hice el vivero, conseguí semillas y comencé a plantar madero, leucaena, guásimo y bueno, no recuerdo el nombre del otro árbol. Lo establecí, tuve que cercar el perímetro de 400 metros cuadrados por aparto y lo más duro es que realmente tuve que dejarlo en veda más de 2 años y medio a 3 de noche a las vacas. Tuve que hacer un acceso como un callejoncito para que las vacas vayan al fondo. Y poco a poco los años fueron pasando. Cuando ya pasamos los 3 años, automáticamente quito el cerco y las vacas entran. De ahí viene una sorpresa para mí que yo no me lo esperaba. Es que antes de abrir la cerca para los 3 años, 8 meses antes trasladé mi producción de forraje y le inyecté a los árboles. Digamos, por ejemplo, arbustos como morera, gratilia, manicillo forrajero, que es rastrero. Y al final de cuentas, con los 3 años, cumplí con todo, tanto como los arbustos grandes como los pequeños, ya establecidos. Entonces se quitó la cerca y las vacas lograron entrar. Y la sorpresa es que en horas de la mañana, digamos, en mi caso, yo ordeño a las 5 de la mañana, ya las vacas están pastando. 5, 6, 7, 8, 9 son horas frescas, suficiente para que las vacas coman la pastura necesaria que requiere. A esa hora, ya cerca de las 10, es cuando voy y me infiltro a los árboles a cortarle con una máquina de extensión, a cortarle todo lo que son hojas de arriba, ramas, a hacer un ramoneo. Entonces todo eso cae, las vacas llegan a la sombra y la sorpresa que esos árboles ya después de 3 años viera que nos bajó la temperatura considerablemente, que realmente yo decía 1 o 2 grados para mí es suficiente para que la vaca tenga un confort, pero la sorpresa fue que son 5 grados de temperatura. Si afuera está a 32 grados, adentro tenemos 5 grados menos, 27 grados. ¿Ves? Entonces, en ese momento, las vacas a las 10 de la mañana, ya cuando está el estrés calórico, comienza a comer, a ramonear. Y realmente están, como quien dice, bajo techo. ¿Ves? Esa vaca totalmente lo agradece, se sienten con un confort y ya a las 12, 12:30 ya van hacia la lechería. Van muy llenas las vacas, ¿ves? Y en el acceso de los respastos hacia la lechería, en las aceras, y de sembrarle árboles también para que tengan una mitigación del estrés. Pero ahí no fue árboles proteicos, sino que lo único que yo quería es que sean sombra.
y pensando un poquito en todo, ¿por qué no sembrar árboles florales? Porque realmente si hablamos de insectos, por ejemplo como la abeja, como escarabajo, no tenemos, ¿ves? Entonces realmente había que hacer algo. De ahí para acá comencé a trabajar con unas vacas orgánicamente. Lamentablemente me ha dolido mucho en eliminar los químicos porque realmente a la hora que las vacas entran a comer a las pasturas arbóreas, digamos, cuando ya están comiendo el forraje, las cargas parasitarias, digamos, si llevan ivermectina, llevan antibióticos, todo eso se cae y realmente tenemos que cuidar el suelo. Entonces, ¿qué pasó ahí? A mí se me vino un montón de cosas a la vez que yo no me lo esperaba. ¿Ves? Comienzo a una investigación y llamo pongámosle, perdón, al MAC, a varios recursos que me ayuden, entonces a ver qué puedo hacer. Y llegamos a una conclusión de cuidar las cargas parasitarias. Entonces, en mis vacas realmente no estoy metiendo antibióticos, nada. Si por A o por B tengo una vaca que la tengo enferma y le tengo que meter antibióticos, yo la saco y le tengo un área de la finca que se llama un área de castigo para que todas esas cargas contaminadas caigan en ese pedacito, hablemoslo así. ¿Ves? Y vea qué curioso, cuando ya me comen las vacas, las partes leguminosas en los árboles, quedan mucha boñiga. Veamos, es como que si fuera un corral. Ahora viene otra pregunta, ¿qué hago con ese montón de boñiga? ¿Ves? Entonces, ¿será que no tengo nutrientes en el suelo? No hay bacterias para que se descompongan eso. Entonces, tuve que rápidamente me asesoró un profesor que me dice, muy fácil, agarremos microorganismos de montaña, hagamos los violes y en esas partes, como decía don Danilo, hay que abonar esas áreas. Entonces, lo único que le estoy echando son microorganismos de montaña para que ayuden más rápido a descomponer todos los desechos de las vacas. Y realmente yo ya llevo una trayectoria de 9 años, porque realmente 30 años de producción, 20 años fue de puros errores, hablemoslo así. Ya cuando de los últimos 10 años, no, yo tengo que hacer algo. Entonces, cuando ya logré establecer los árboles, el banco forrajero que tenía cerca de la lechería, tuve que desaparecerlo y lo inyecté a los árboles porque yo necesitaba bajar costos, necesitaba implementar, innovar y realmente yo no quería hacer un acarreo, no quería picar, no quería nada, realmente, ¿qué voy a hacer? Entonces, el banco forrajero comencé a inyectarle a los árboles, porque las vacas tienen acceso, si son 30 partos por la mañana y 30 por la tarde, son 60. Los 60 partos tienen sembrado 400 metros cuadrados de área de forraje. ¿Ves? Entonces esas vacas me comen esa parte de forraje. Y realmente yo creo que pues tal vez no he llegado al éxito, pero ese promedio, hoy por hoy, hace 30 años siempre he estado con 50 vacas. Ahora estoy con las mismas 50, pero tengo un promedio de 21 kilos. ¿Ves? Lo trepé paulatinamente, acordémonos que son 10 años, pero realmente ahora con 21 kilos ya realmente hay una mejora significativa. ¿Ves? Y vea qué curioso con los suelos. Las bacterias, ya tengo más o menos un año de estar aplicando bacterias, ¿ves? A los árboles, digamos, a la área de los 400 metros cuadrados. Y hay algo muy importante, que cuando las vacas van accesando a los repastos, tienen el área libre para meterse a los árboles, pero tenemos 3 años de aguante que las vacas no accesan a eso. Entonces, si yo empecé hace 9 años, significa que de 3 años para abajo
todavía tengo la cerca. Y de 3 años a 9, que estamos hablando de como 5 años, ya esos 5 años ya las vacas entran libremente. Me refiero ahorita a los 3, antes de los 3 años. ¿Qué hago? Cuando esas vacas entran a pastar, lo que hago es hacer una poda interna adentro de la cuadrícula, que son los 400 metros cuadrados, podarlos todos los árboles y agarrar toda esa hoja, todo ese ramoneo y echárselo al otro lado del cerco. Entonces las vacas prácticamente están haciendo uso de ese forraje, aunque no entren. Pero y viera que me ha dado una buena estabilidad en las vacas. Bueno, ahí tenemos ese ejemplo. Ahí eso que vemos ahí anda sobre los 3 años, 2 años y medio. ¿Ves? Más adelante al fondo vemos como más tupido. Eso ya andan en 5 años. Ya las vacas ya entran ahí. Y ya totalmente ya inyectamos lo que son arbustos como la catrilia, morera, todo eso. Esa es una bomba de purines. Ahí es donde yo echo los microorganismos de montaña. Vamos rotando cada vez, digamos, 2 días por aparto, y ahí va rotando por zona, por estaciones, hasta no logro abonar toda la finca. Con este sistema apenas cubro un 45% de la finca. La idea es extenderme a más, me falta un poco más de tubería para lograrlo. La bomba tiene una capacidad para desarrollar, para crecer un poco más. Esta implementación de riego de purines, voy a cumplir 1 año que lo tengo. ¿Ves? Algo muy importante es lo siguiente: en la área de la siembra de árboles, figúrense que, por ejemplo, a los 30 días es el día de descanso, pero las hojas del follaje yo no lo recupero a los 30 días, es a los 60. Entonces, de los 400 metros cuadrados, agarro la mitad y es la que voy a ramonear. Cuando las vacas están comiendo, entonces agarro la mitad de los 400, serían 10 por 20, 200 metros cuadrados, bajo todo el ramoneo, cae al suelo, las vacas en horas de pico de calor, 10, 11, están en la sombra y están comiendo. Y la otra mitad no la toco, porque espero para la otra vuelta, que es el mes, que es la área de recuperación de pasto, pero el ramoneo no, son 60 días que tengo que darle. Entonces, ya la próxima vuelta, el otro mes, ya voto la otra mitad que no voté. ¿Eh? En estos momentos me siento muy satisfecho, muy contento, porque realmente el banco forrajero que inicié a principio, que tenía cerca de la lecería, lo abandoné por costos, lo abandoné porque habían días, como quien dice, día feriado, día domingo, etcétera. Y lo más importante es cuando vamos a la tabla nutricional, del balance nutricional por excelencia. Yo necesito asegurarme que esas vacas coman a diario un consumo de forraje. ¿Ves? Entonces, si logro ese consumo de forraje, automáticamente no he abierto todas las áreas. Apenas estoy trabajando con un 60%. Un 40% lo tengo cerrado, que me hace falta por lo menos un par de años más para ya abrirlo, que coman el 100%. Si lo logro como por éxito, bien puedo bajarle el 20% de los granos del concentrado, porque me está suplementando la parte de forraje y la leche pues se mantiene. Entonces, por eso tenemos que trabajar muy duro en los costos, qué es lo que tiene la finca, qué es lo que tengo para ofrecer a mis vacas, porque no podemos comprar suministros, porque realmente vea cómo estaba yo antes, 12 promedios, comprando la soya, comprando todo lo que ocupo para la finca, y eso me gasto más del 50% en costo de producción. Entonces, de 12, ya me queda a menos de 6
kilo de promedio. Con eso un productor no va a sobrevivir, es muy bajo. Esta nueva técnica realmente, como les digo a ustedes, es a pura prueba y error. A pura prueba y error, así se lo vuelvo a repetir, que fueron de 20 años. Por eso que ya a 10 años, y ya las pruebas y errores creo que fueron suficientes, ¿no? Yo tengo que hacer un alto. ¿Ve? Entonces, ese alto me ayudó mucho el estrés calórico, que realmente yo necesitaba sembrarle urgentemente a las vacas un espacio de árboles. En ese momento yo no contaba con árboles de contenido proteico, simplemente yo lo que quería era sombra para las vacas, nada más. Pero en eso se me vino muchas ideas que en vez de sombra, que no sea cualquier árbol, ¿por qué no le meto árboles proteicos? ¿Ves? Como el madero, guásimo, leucaena y bueno, el otro especie que no lo tengo presente. Entonces ahí fue donde empezó. Y realmente ahora en estos momentos, como pudieron ver el video, ya las vacas gozan de esa área. La producción de leche se me ha levantado. Y bueno, todo lo tengo sobre aceras. Y realmente vean que la producción se me ha mantenido, no se me ha bajado, porque haciendo un buen manejo, vean, un balance nutricional va acompañado, no va solo, va acompañado de un buen manejo y una genética. Y las tres juntas nos llevan a la excelencia, es a eso. Entonces, realmente me siento muy halagador con mis trabajos. Yo sé que tengo que experimentar más para seguir adelante, seguir sobre el rumbo y realmente me sorprende los hechos hoy por hoy actual y hay, yo creo que ya teniendo apoyo por parte de ustedes como instituciones, como universidades, realmente esto es lo que yo espero, que en este momento yo me considero que llegué a un 80% y ese 20% gracias a ustedes como instituciones, como universidades, que me están ahí tratando de ayudar para cerrar con el ciclo, porque realmente yo necesito ya finalizarlo y terminarlo para realmente ver qué es el contenido que estoy teniendo en mi banca. Y creo que ese sería mi tema y muchísimas gracias por todo. Muy bien, muchísimas gracias, don Balmer, por su experiencia de mucho valor para todos los que estamos participando en este evento. Algunos puntos importantes de su presentación que creo que vale la pena recordar. Que la adopción de los bancos forrajeros, en este caso de leñosas, que es lo que tiene la finca de Don Balmer, pues hay que diseñarlos de acuerdo al objetivo. En este caso, él nos mencionaba que el tema de sombra para reducir el estrés calórico importante y obviamente no solo la sombra, sino que también lo utiliza como forraje, ramoneo o bajo corte en algún momento cuando no lo puede utilizar. Creo que esto es definitivamente valioso y para que nos demos cuenta, pues que no todo tiene que ser adaptado a las condiciones que tiene la finca. Bien, vamos a pasar entonces a la otra sección ya de preguntas. Tenemos todavía ahí algún tiempo, bueno, si no, Mabel nos saca la tarjeta, pero tenemos ahí un par de preguntas para los tres expositores y para las cuales les voy a pedir que por favor seamos bastante eficientes con el tiempo. 2 minutos, máximo 3 para la intervención de cada uno para que nos alcance y cumplir con el tiempo, ¿no? La primera pregunta y la respuesta va a ser en el mismo orden, don Danilo, don José y luego don Balmer, sí, por favor. Entonces, ¿qué es lo más, la primera pregunta es, ¿qué es lo más crítico para que los productores puedan implementar un banco forrajero, sea de gramíneas, sea de leñosas, aunque sabemos que cada uno tiene sus particularidades?
siempre hablamos del tema de los costos de establecimiento, la parte de mano de obra, el tema de conocimiento técnico, factores que también fueron mencionados. Aquí nos gustaría escuchar de ustedes qué otros factores se pudieran sumar y también cómo superar estos factores que la pregunta ha incluido, ¿no? Entonces, damos ahí el espacio para las respuestas, por favor. A ver, empiezo entonces, Cristóbal. Bueno, el costo de establecimiento en bancos forrajeros y particularmente los de Leñosa pueden ser altos, sobre todo por la demanda de mano de obra y a veces por la adquisición de las semillas, ¿no? Más todo lo que está relacionado con la preparación del suelo, etcétera. Pero en mi presentación he planteado algunas opciones probadas como es la siembra de estos bancos en asocio con cultivos financiadores como alternativas viables. Y eso lo hemos demostrado perfectamente en trabajos que hemos hecho tanto en Guatemala como en Costa Rica. En cuanto a conocimiento técnico, seguramente no ha llegado a todos los extensionistas de los productores esta información y esta es para algunos es la primera oportunidad que consiguen hablar de bancos forrajeros. Sin embargo, yo les comento que, por ejemplo, en el año 98 publicamos un libro de sistemas silvopastoriles con Katia y Ica y este todavía está disponible. Entiendo que para la venta no recibo ningún pago por ser autor de ese libro, ¿no? Pero está allí, tiene ahí un capítulo específico para Banco Forrajero. Además, en el 2009, con el proyecto Pasturas Degradadas, financiado por NORAD, Palcatie, produjimos un boletín técnico sobre bancos forrajeros exclusivamente, donde incorporamos los aprendizajes que desarrollamos en Nicaragua, Honduras y Guatemala, sobre todo, además de Costa Rica. Eh, Además, yo creo que la experiencia y la presentación de Don Balmer nuevamente ese testimonio es algo muy valioso, ¿no? Es algo muy valioso para cualquiera. Y en resumen, quizás debemos hacer más esfuerzos para difundir estos materiales, ¿no? Y un aspecto que no se menciona en la pregunta, pero que definitivamente está, y es el acceso a semillas de calidad de leñosas usadas en la implantación de bancos. Ahora tenemos mucho acceso a semillas comerciales de varias gramíneas, ¿no? Y algo también para estilosantes, pero ahí quizás paremos de contar, ¿no? Entonces, ese es una limitante. Y antes de terminar, yo quisiera hacer un pequeño comentario. Nosotros tuvimos una experiencia trágica con madero negro, porque el material que multiplicamos no era consumido por los animales. Entonces, yo creo que antes de decidirse a establecer un banco, asegúrense que viene de un cultivar o de un ecotipo que es bien consumido por los animales. Gracias, don Danilo. Don José Antonio. Muchas gracias. Bueno, desde mi perspectiva, yo considero que sí hay un montón de barreras a la hora de establecer un banco de forraje que limitan, digamos, que los productores se animen a hacerlo. Sin embargo, creo que, por ejemplo, para los pequeños productores, sobre todo en términos económicos, se hace muy difícil, ¿verdad? Ya vimos que los costos pueden ser bastante elevados. Pero hay soluciones para eso. Por ejemplo, hay fondos no reembolsables, digamos, por parte del INDER. Entonces, si los productores se acercaran a las agencias de extensión con fines de establecer un banco de forraje, nosotros podíamos guiarlos en el proceso de cómo acceder a fondos de INDER. Tienen créditos diferenciados, tienen fondos no reembolsables, y eso solo por mencionar, digamos, algunas de las alternativas que hay, digamos, a los que ellos pudieran echar mano para poder lograr el objetivo de establecer el banco de forraje. Así es que yo los insto, ojalá que con esta serie de charlas más gente se anime, se acerque a las agencias de extensión. La academia tiene muchas modalidades también de llegar a los productores. Recientemente un grupo de acá de productores fue al CATIE a recibir toda esta información. Entonces, creo que es un buen momento para que los productores se animen más a establecer los bancos de forraje. Gracias. Gracias, don José Antonio. Don Balmer, por favor. Bueno, realmente
como los bancos forrajeros, eh, no debemos de sacarlo, porque realmente eso es muy indispensable como para tener la base para la parte nutricional, porque no solo, si agarramos solo concentrado, por decir algo, no salimos avante. Entonces, la parte de forraje nos va a ayudar mucho, mucho para bajar los costos totalmente. Y ese, ¿cómo le llaman? Ese bloque nutricional que lo ocupamos a diario, yo creo que debemos informarnos más, como dice el doctor, el tipo de semilla, a dónde voy a plantar, cómo lo voy a hacer, porque la indispensabilidad de los forrajes, yo creo que no se puede cambiar, porque ahí los concentrados son tan costos elevados que realmente no podemos. Eh, el forraje, yo creo que nos va a ayudar demasiado. No importa la variedad, no importa qué extensión o cómo estoy dando, el ganado poco a poco tiene que ir asimilando, comiendo para bajar esos costos de concentrado, para bajar un montón de cosas. Y realmente, como productor, yo considero que debemos considerar, digamos, en cuanto a las enfermedades, las plagas, porque no es fácil de sembrar un X producto de X especie y tenemos muchas enfermedades. Y yo creo que realmente el productor tiene que estar de la mano con la institución para saber, aprender, educarse, para dar suministro. Y lo más importante en las épocas de invierno, yo sé que una cosa es el invierno muy duro y otra cosa es en el verano. Si nos hacemos un examen, autoexamen, si tengo ese forraje todo el año o hay épocas que tal vez no lo tengo. ¿Ves? Entonces, si no lo tengo, ahí es donde yo quiero agregar algo. Se podrá ensilar, me mantendrá la parte nutricional en silo. ¿Ves? Porque sería una maravilla por excelencia que en las épocas duras de lluvia yo voy a hacer un silo de forraje, lo voy a conservar para darle a mi ganado. Entonces, una de mis inquietudes es que si la parte nutricional en silo se mantiene y lo puedo dar, esa es mi observación, porque realmente la parte forraje, yo creo que debemos aprender un poco más, debemos de levantarnos con eso y seguir adelante. Y así sea las épocas de lluvia, de verano extenso. Hoy tenemos en abundancia y mañana no tenemos. Y sinceramente yo creo que debemos aprender cómo conservarlo, cómo mantenerlos y mantener todo el año ese forraje. Esa sería mi gran perspectiva. Gracias. Gracias, don Balmer. Bueno, ya casi vamos a ir cerrando. Tenemos una última pregunta y luego pues vamos a avanzar. Y en el mismo orden, por favor, eh, ¿qué recomendaciones, en base a la experiencia de ustedes, cuáles serían como algunas recomendaciones clave para mejorar la eficiencia del uso de los bancos forrajeros, para que los productores pues puedan sacarles el máximo provecho y tener una actividad ganadera más rentable? Eh, Mira, creo que hay experiencias muy interesantes que a veces no nos hemos visto, no hemos visto con, con atención, ¿no es cierto? Es respecto a bancos forrajeros. Por ejemplo, mire, hace tiempo que los colegas que producen leche de caprino están usando bancos forrajeros. Y esa experiencia, ah, tanto productores individuales como el INTA, como el CATI, que trabajó desde el fines de los 80 sobre ese tema. Entonces, hay información ahí. En cuanto al ramoneo, a veces nos preocupa de que, bueno, que demora un poco el efecto. Sí, 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 es cierto, ¿no? Yo decía que en algunos casos puede esperar 2 años, ¿no? Pero creo que lo importante es empezar a monitorear aquellas experiencias que ya existen. Sé, por ejemplo, que la finca de don
de Don Balmer está siendo evaluada por colegas de la Universidad Nacional aquí en Costa Rica, ¿no? Entonces, eso creo que va a ayudar mucho más todavía a difundir lo que el testimonio que Don Balmer nos está indicando. También en caña de azúcar, miren, hay experiencias muy valiosas de la Universidad Técnica Nacional cuando era todavía Escuela Centroamericana de Ganadería, ¿no? Y creo que esas experiencias vale la pena rescatar y difundir. Pero en todos los casos, yo creo que es importante incluir los bancos forrajeros en las diversas acciones de difusión, no solo en esta, sino en en otros eventos, ¿no? Sobre los bancos forrajeros, ya sea no solamente a través del MAG y las universidades, sino también a través de la Cámara de Productores de Leche, Corfoga, las cámaras regionales de ganaderos, etc. Pero quizás para ser más efectivos en esos esfuerzos falta disponer de pequeños videos plegables, eh, boletines técnicos y otros materiales usados en extensión rural. Asimismo, el incluir el tema en las escuelas de campos para ganaderos. Y para esto en particular tenemos la ventaja que en CATIA hace años desarrollamos guías de precisión, ¿no? Que han sido no solo diseñadas, desarrolladas, sino que han sido probadas en más de un país de la región. Entonces, eso está disponible para poder avanzar en el uso del Banco Forrajeros. Sí, gracias, don Danilo. Don José Antonio, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, tal vez enumerar algunos aspectos importantes. El primero sería asesorarse con expertos en la materia si el productor no conoce muy bien el banco o lo que desea hacer con el banco. Ese sería el primer punto. Luego, establecimiento estratégico. Ya lo hablamos a través de las presentaciones del día de hoy. Ubicarlo en el mejor lugar en la finca, donde implique los menores costos, por ejemplo, de acarreo, ¿verdad? Es algo vital, que se ubique en una zona en donde los animales puedan accederlo fácil o el banco pueda llegar muy fácilmente hacia los comederos. Escoger la variedad o el tipo de banco que necesitamos, ¿verdad? Y eso también se hace a través de la asesoría. El banco que requerimos, por ejemplo, si es energético, si es proteico, y el área, perdón, del banco que necesitamos establecer. Un aspecto vital, llevar registros. Lo que no se mide no se puede mejorar, tanto del establecimiento y de la productividad del banco como de la productividad de los animales antes y después del banco, ¿verdad? Porque se supone que vamos a establecer un banco forrajero para mejorar las condiciones que tenemos en la finca. Entonces, yo los insto a que lleven los registros y que demostremos que estamos haciendo las cosas bien y que vamos avanzando en el camino correcto. Y por último, hacer un uso adecuado de ese banco de forraje. Utilicémoslo en el momento preciso, aprendamos en qué momento se debe cortar y suministrar a los animales el banco forrajero para lograr el máximo provecho del mismo. Muchas gracias. Gracias, don José Antonio. Y cerramos con don Balmer, por favor. Bueno, realmente yo considero que debemos conocer un poco más de las especies forrajeras porque nuestras fincas no todas son iguales. Tenemos la altitud, la humedad, la temperatura, todo eso, y realmente no es lo mismo un banco forrajero de una especie en altura que bajura. Yo creo que necesitamos saber cuál es la especie más recomendada que me sirva a mi finca, ¿ves? Y lo otro es el tiempo de corta que yo necesito para poder cortar, ¿ves? Porque a veces tal vez nos apuramos un poco, que tal vez ya no tenemos que cortar. No, vamos con aquel, yo sé que le falta un poquito, pero no, le voy a echar, ¿ves? Entonces, realmente eso que corté antes del tiempo es nutricionalmente adecuado lo que le estoy dando a las vacas, ¿ves? Entonces, yo creo que en eso tenemos que aprender, en primer lugar, qué número de vacas tengo, qué área necesito, cuánto es el tiempo óptimo para cortar y el tiempo de espera que tengo que esperar. Y eso sería, creo que lo más
recomendable de aprender, porque yo no puedo meter cualquier tipo de forraje. Mira, porque te consigo, esto es lo que yo tengo. Tal vez es una finca muy lejana, diferente a la mía. Ahí es donde realmente quiero que tal vez puede ser el INTA o alguna otra organización que llegue y valore cada finca de cada productor y diga, mire, a usted le puede servir esta especie porque usted está a una altura X, tal cosa, y lo que manda es la cantidad de números a que vamos a dar de comer para así hacer una pequeña ecuación. ¿Cuánto es el área que ocupo? ¿Cuánto es el tiempo? Y todo. Yo creo que eso sería la necesidad como productor que pueda aprender ahí. Muchas gracias. Sí, interesante, don Balmer. Bien, entonces de mi parte, muchísimas gracias a los expositores y a todas las personas que nos han acompañado. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Nos vemos en una próxima y paso pues la palabra a mi colega Mabel ya para lo que viene según la agenda de este webinar. Gracias, Mabel. Muchas gracias a Cristóbal, a los colegas que nos acompañaron hoy compartiendo tanto conocimiento técnico, práctico, muy valioso, ¿verdad? De eso se tratan estos webinars, de que sean herramientas e insumos para que ustedes puedan realmente replicar de acuerdo a los requerimientos, como lo mencionaba don Balmer, de su finca, de sus animales y al clima que tengan en la zona. Igual recordarles que en esta serie de webinars estamos abordando diferentes temáticas en torno a buenas prácticas ganaderas. El próximo mes estaremos realizando 2 eventos, uno segunda semana de noviembre, otro finalizando el mes, que estarán enfocados en manejo del estiércol, buenas prácticas a manejo del estiércol y en silaje. Igualmente, con la misma metodología, invitaremos a alguien que esté en investigación en el tema, a un técnico y a un productor para que ustedes puedan ver qué se está haciendo en cada una de estas áreas temáticas. Igual por acá en el chat les hemos dejado algunos mensajes. Si quieren ver algunas de las sesiones anteriores, están los enlaces. Ya hemos hecho 7 eventos donde se han abordado diferentes buenas prácticas y allí está todo el material en YouTube. Asimismo, para quienes deseen recibir la presentación, por favor nos dejan sus correos y el día lunes les estaremos enviando las presentaciones que abordaron el día de hoy nuestros panelistas. Nuevamente, mil gracias, es un gusto tenerlos con nosotros. Agradecemos también a quienes nos están sintonizando en Radio Cultural, que han estado fieles allí también, y recordarles que se hará una retransmisión mañana 5 de la mañana para productores que sabemos que a esa hora están en labores de ordeño y quizá puedan aprovechar el espacio para capacitarse mediante la radio. Así que bueno, de mi parte, agradecerles nuevamente a todo el equipo que nos apoya para la parte logística y nuevamente que tengan un lindo fin de semana. Muchísimas gracias.